Breve encuesta nacional de autopercepción racial y étnica en República Dominicana. Créditos: diseño, coordinación, procesamiento, análisis, informes y redacción: Diógenes I. Lamarche Castillo, Oficial Nacional de Programas, Población y Desarrollo, UNFPA. Apoyo institucional del UNFPA, República Dominicana: Sonia Vázquez, representante nacional; Yanni Ferreras, Oficina Nacional de Programas, Género y Juventud; María Villalén, encargada de alianzas estratégicas y movilizaciones de recursos; Altagracia García, asociada administrativa de recursos humanos; Elba Franco, consultora; apoyo conceptual y metodológico: Rosario Espinal, Sergia Galván, Gildalina Tatem, Nisali Brito, Stalin Montero, Catherine de la Cruz Jaime, Marianela Carvajal, Adriana Silverio. Levantamiento de la encuesta: CID Latinoamérica. Apoyo editorial, coordinación: Dania Batista; corrección: Rosario Flores; diseño y diagramación: Karen Cortés. Agradecimientos especiales a todas las personas que participaron en las lluvias de ideas, grupos focales, propuestas y pruebas preliminares de las preguntas de la encuesta. Prólogo. Las personas afrodescendientes enfrentan con frecuencia situaciones de discriminación y de racismo estructural que han sido documentadas exhaustivamente a nivel mundial. Sin duda, esta realidad genera desigualdades en su acceso a los servicios fundamentales y en el ejercicio pleno de sus derechos políticos y civiles, que incluyen la salud, la educación, el empleo, la vivienda, la tierra y la justicia reparadora. Con esta preocupación en mente se efectuó la primera encuesta nacional de autopercepción racial y étnica en la República Dominicana. Los resultados obtenidos contribuyen decisivamente a comprender mejor el tema tratado y constituyen un avance en la promoción de la equidad, la justicia social y el aceleramiento de acciones para cumplir con los derechos de todas las personas que habitamos en América Latina y el Caribe. Cerca de 200 millones de personas que viven en las Américas se autoidentifican como afrodescendientes. En la República Dominicana, por razones de índole histórica, política, conceptual y metodológica, la disponibilidad de datos que reflejen adecuadamente la cantidad, las características y la situación de las personas que se autoidentifican como afrodescendientes o pertenecientes a diferentes grupos étnicos es insuficiente. Los mismos conceptos de etnia, raza, afrodescendencia y otros afines son escasamente utilizados por la población general en términos de autoidentificación. Las particularidades del contexto dominicano demandan atención a estos asuntos y al desarrollo de una conceptualización propia, ajustada a la realidad local, que contribuya a que el país siga avanzando en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. En este sentido, la presente encuesta evidencia
las categorías que las personas utilizan en la cotidianidad y en el lenguaje coloquial para identificarse, de modo que ellas puedan servir como base para las investigaciones adicionales o para fines de comparabilidad con otros estudios regionales. Esta primera encuesta nacional de autopercepción racial y étnica en la República Dominicana se enmarca en el compromiso del Sistema Nacional de Naciones Unidas con la Década Internacional para las Personas Afrodescendientes. Asimismo, va de la mano con las prioridades del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, relativas al fortalecimiento del sistema estadístico nacional y de las capacidades para la generación y usos de datos que sirvan de soporte en la formulación y ejecución de políticas públicas con perspectivas de derechos para no dejar a nadie atrás. Con tal propósito y en acuerdo con el Consenso de Montevideo, del cual nuestro país es signatario, se hace necesario visibilizar las distintas interseccionalidades que pueden afectar el pleno desarrollo y disfrute de derechos de los diferentes grupos poblacionales, atendiendo a dimensiones tales como género, edad, discapacidad, territorialidad y etnicidad, entre otras, de manera de poder diseñar políticas públicas más justas y adecuadas y de monitorear el progreso y el desarrollo equitativo. Sonia Vázquez, representante nacional, Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Introducción y breve contextualización. La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante resolución 68-237, proclamó el período 2015-2024 como el Decenio Internacional para las Personas Afrodescendientes, citando la necesidad de fortalecer la cooperación nacional, regional e internacional con relación al pleno disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de las personas de ascendencia africana y su participación plena e igualitaria en todos los aspectos de la sociedad. Según datos compartidos en el portal de la ONU, cerca de 200 millones de personas que viven en las Américas y en el Caribe se identifican como afrodescendientes y muchos millones más viven en otras partes del mundo fuera del continente africano. Tal situación contribuye a la diversidad étnica y cultural de América Latina y del Caribe. En estas regiones el reconocimiento de la afrodescendencia adquiere connotaciones diversas que se relacionan con procesos históricos específicos desencadenados a partir del siglo XV por la colonización europea, la subyugación y masacre de las poblaciones nativas y la inmigración forzada por personas africanas secuestradas y esclavizadas durante más de 400 años. Cerca de 15 millones de hombres, mujeres, niñas y niños provenientes de África fueron víctimas del aborrecible comercio transatlántico de esclavos. La expansión de las prácticas esclavistas en las Américas y el Caribe se ajustó a la lógica económica de la empresa colonizadora y adquirió diferentes matices según las características demográficas.
territoriales, productivas y geográficas locales. A nivel social, cada colonia siguió un patrón propio de control y sometimiento de la población de acuerdo con las normas legales y religiosas de los colonizadores, los cuales llevaron a diferentes grados y tipos de segregación, mestizaje, mestizaje y sincretismo entre grupos nativos europeos y africanos. En algunos casos, el resultado fue el exterminio prácticamente total de algunas poblaciones nativas. Lo que sí fue común en todas las colonias fue la implementación de mecanismos ideológicos para cimentar y normalizar la esclavitud. Así, características atribuidas a las poblaciones explotadas como el color de la piel, los rasgos somáticos, el atraso cultural, etcétera, fueron utilizadas para construir categorías y narrativas que legitimaban su esclavitud o su supuesta inferioridad. Semejante conceptualización con la afirmación del colonialismo y el eurocentrismo contribuyó al desarrollo no solo de la idea de raza, sino también a la construcción de sistemas políticos y socioeconómicos jerárquicos basados en distinciones raciales. Muchos aspectos de estos sistemas, en particular sus justificaciones ideológicas, sobrevivieron después de la abolición de la esclavitud y se redefinieron con el advenimiento del capitalismo, influenciando la formación de los estados nacionales. Como ha sido analizado en diversos estudios, conceptos como raza y etnia no son fijos ni inmutables, sino que varían y se modifican según contextos y coyunturas históricas, sociales, económicas y políticas. En el transcurso de casi 4 siglos de colonización, los modelos esclavistas se propagaron por las Américas sin crear problemas que sobrepasaran la capacidad de maniobra de las potencias colonizadoras y de las clases dominantes locales. Cambios en las relaciones de poder entre las potencias y el equilibrio geopolítico se combinaron con la gestación de movimientos antiesclavistas e independentistas, entre los cuales el primero más exitoso fue la Revolución Haitiana, iniciada en 1791. La esclavitud en las Américas y el Caribe terminaría antes de pasar el siglo XIX. Sin embargo, la lucha por los plenos derechos y contra la discriminación de las personas afrodescendientes ha tomado mucho más tiempo y esfuerzo, siendo impulsada fuertemente por el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos durante las décadas de 1950 y 1960, y posteriormente por otras iniciativas como por ejemplo los programas de discriminación positiva en Brasil, orientados a brindar oportunidades concretas a personas en posiciones de desventaja debido a consecuencias acumuladas del racismo y la esclavitud. Como bien se sabe, estos esfuerzos no se han detenido porque aún existen situaciones discriminatorias en perjuicio de las poblaciones afrodescendientes y de otros grupos étnicos. De hecho, aún falta recorrer un trecho sumamente importante para lograr un mundo equitativo, pues, como señala Ansel 2013, los legados del pasado racista ejercen un poderoso efecto en la estructuración de los patrones contemporáneos de ventaja racial, así como en la distribución del poder y de los recursos. Hoy en día muchas desigualdades sociales y económicas
se continúan manifestando en función de ciertas intersecciones de etnicidad, edad, género y orientación sexual y continúan siendo normalizadas. Collins, 1990. Al proclamar el Decenio Internacional para las personas afrodescendientes, la comunidad internacional las reconoce como grupo específico cuyos derechos humanos deben promoverse y protegerse. Dicho reconocimiento va en línea con lo planteado en la primera conferencia mundial contra el racismo celebrada en 2001 en Durban y el Consejo de Montevideo firmado en 2013 y de manera más concreta y específica con el compromiso de San José firmado en Costa Rica en el 2019. Este último observa que un grupo importante de afrodescendientes, especialmente de población infantil, jóvenes y mujeres, afronta graves desigualdades en el acceso a la educación, la vivienda y la salud y el empleo, desventajas que se traducen en altas tasas de mortalidad infantil, menor esperanza de vida y limitaciones en el acceso a oportunidades educativas y de movilidad socioeconómica. Todo ello afecta el disfrute de sus plenos derechos y el desarrollo de nuestros pueblos. Por tales razones, en América Latina y el Caribe se han realizado distintas actividades y convenios internacionales, regionales y locales para acelerar el cumplimiento de los derechos de las personas afrodescendientes. El plan de acción del decenio llamado El plan de acción del decenio llama a los estados a que adopten a nivel nacional medidas concretas y prácticas mediante la aprobación y aplicación afectiva de marcos jurídicos nacionales e internacionales y de políticas y programas de lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia a las que se enfrentan las personas afrodescendientes, teniendo en cuenta la situación particular de las mujeres, las niñas y la juventud. En este contexto, resulta de especial importancia considerar la inclusión de variables que den cuenta de dimensiones étnicas en los censos, encuestas, registros administrativos y otras fuentes de información con el propósito de comprender mejor los aspectos vinculados a las formas de intolerancia mencionadas y a la vez poder desarrollar, monitorear y evaluar planes y acciones propuestos en función de las poblaciones de interés. Algunas particularidades del contexto dominicano. La República Dominicana es signataria de varios compromisos internacionales que contemplan la garantía y el cumplimiento de derechos humanos para el bienestar y el desarrollo de las personas afrodescendientes, incluyendo el Consenso de Montevideo 2013. No obstante, en los informes pertinentes no se han reportado avances importantes en temas relacionados a la descendencia afro debido a varias razones de corte político, conceptual y metodológico. En el marco del presente informe vamos a resaltar dos situaciones. Primera, ausencia de datos desagregados que permitan dimensionar, estudiar y monitorear
la situación de los distintos grupos étnicos en el país, incluyendo a la población afrodescendiente, y segunda, problemas para una definición antropológica operativa, socialmente significativa e interpelativa de la población de interés. Frente a la ausencia de estadísticas oficiales al respecto y como antecedente, es importante notar que los datos del Latinobarómetro 2013-2018 señalan que en promedio cerca del 39% de las personas dominicanas se identifica como india o mestiza, el 23% como mulata, el 17% como negra y el 14% como blanca. Para una persona que no esté del todo familiarizada con la República Dominicana y sus dinámicas sociales, pero que haya visto personas con esa nacionalidad o ascendencia, o que tenga algunas nociones de historia caribeña, esos datos pueden parecer extraños. Los mismos obedecen a complejos procesos históricos y a proyectos de nación en un contexto de dinámicas insulares particulares. Sin ánimo de presentar aquí un análisis meticuloso de la historia isleña de Quisqueya, los datos antes mencionados relativos a la autopercepción racial recogidos en el Latinobarómetro ofrecen un panorama diferente del que brindan los libros de texto utilizados actualmente en el sistema de educación básica. Estos plantean que para el siglo XVI los habitantes nativos de la isla, mayormente denominados taínos o indios por los colonizadores, habían sido exterminados por matanzas, trabajo forzado y enfermedades traídas por los europeos. Algunos historiadores señalan que la desaparición de la población nativa ocurrió tan solo en los 20 años posteriores a la llegada. Posteriormente a la llegada de los españoles, y agregan que en ese lapso, después de perder toda esperanza y para evadir la esclavitud, el abuso sexual y la conversión forzada, entre la escasa población taína sobreviviente, muchos recurrieron al infanticidio y al suicidio. Moya Pons, 2010. Mientras otra parte se estableció en puntos y redes de resistencia de difícil acceso para los colonizadores, en algunos casos aliándose y formando comunidades con personas africanas que también escapaban de la esclavitud. La declinación demográfica de la población nativa fue compensada durante siglos con el ingreso creciente de esclavos de origen africano. Los problemas económicos y la pérdida de poder del Imperio español determinaron que en ciertas coyunturas muchos colonizadores abandonasen la isla en búsqueda de oportunidades más prometedoras en otros destinos. Algunas estimaciones sugieren que en tales periodos la razón entre la población de origen africano y la de origen español, incluyendo criollos y mestizos, era al menos de 5-1. Ver, por ejemplo, Casá, 1984. A pesar del éxodo en la isla, sobrevivieron estructuras de jerarquía social y de discriminación que beneficiaban a la clase dirigente y sus descendientes, y que muchas veces favorecían la piel más clara y las facciones europeas. A juicio de Guittard, 2002, los colonizadores
dejaron también una historia distorsionada en la que confundían sus ventajas militares y económicas con superioridad social y cultural en desmedro de los aportes africanos y taínos. Estas estructuras y narrativas que sostenían y se nutrían de la estratificación social no solo fueron usadas por las élites para construir sus posteriores proyectos nacionales, sino que también permearon las matrices culturales locales y emergentes e influenciaron los procesos de desarrollo de sus identidades. Cabe agregar algunas consideraciones importantes relativas a la conformación de las identidades nacionales dominicana y haitiana. Para ello hay que considerar la interrelación entre modelos de autoidentificación basados en criterios étnicos y nacionales y las tensiones que estos generan, así como también las discusiones de diversos latinoamericanistas relativas a las relaciones históricas entre etnia y nación en los procesos de formación de esta y de identidades nacionales específicas en la región. Zabaleta, Ribeiro, Vega y Palacios. La primera de estas consideraciones es que Haití, la primera república de las Américas, se independizó de Francia y este acontecimiento representó un polo de referencia para la conformación de la identidad nacional haitiana en contraste con la francesa. En cambio, la República Dominicana surgió formalmente como tal al independizarse de Haití, es decir, a grandes rasgos, la identidad nacional dominicana se afirmó en contraposición a la haitiana. Cabe destacar que esta primera consideración, independientemente de que tan factual, veraz, imaginaria o retrospectivamente manipulada haya sido para fines políticos o de otras índoles, ha jugado un papel importante en las relaciones dominico-haitianas a lo largo de las historias de ambas naciones. Además, muchos argumentos consecuentes con ese enunciado influyen sobre los lugares que actualmente ocupan los temas de afrodescendencia en el imaginario de ambos pueblos, pecando de dejar amplias y diversas lagunas en este breve análisis contextual. La segunda consideración de interés que queremos resaltar obedece al proyecto de nación dominicana suscitado en las dictaduras de Rafael Leónidas Trujillo y Joaquín Balaguer, más los 10 años adicionales de gobierno transicional de Segundo. Aunque dicho proyecto de nación encuentra sus orígenes mucho antes, la masacre de haitianos de 1937, ordenada por Trujillo, las tierras y facilidades otorgadas a emigrantes españoles para blanquear o mejorar la raza a mediados de la década de 1950, la disposición del mismo dictador para que el censo de 1960, todos los que no eran evidentemente negros fueran empadronados como blancos, dieron un empuje oficial a que muchas mujeres y hombres dominicanos se identifiquen como blancos, incluso abriendo espacios para conceptualizaciones coloquiales de categorías tales como blanco oscuro
y otras que, según se escuchan en la actualidad. Por su lado, el control violento sobre la prensa, el sistema educativo y de la vida intelectual ejercido durante los períodos de Balaguer sostuvieron y oficializaron hasta cierto punto una suerte de historia revisionista e hispanófila. Rodríguez, 2004. Desde el ámbito literario, destaca en sus análisis el papel preponderante de la idea de raza como eje epistémico en la configuración del saber hegemónico a partir de los contextos intelectuales en la era de Balaguer y de la herencia trujillista. De manera general y en un contexto de injerencia estadounidense, estos dos dictadores se esforzaron en cristalizar un proyecto de nación dominicana representada como blanca, hispana y católica, en contraste con un Haití negro, africano y buduista. Abreu Torres, 2014, y Cañedo Argüelles, 2005. En periodos subsiguientes, las tensiones políticas y económicas, junto con discursos como la amenaza de invasión o la unificación de la isla, entre otros, han propagado contrastes entre ambos pueblos en términos raciales, étnicos, culturales, sociales, religiosos, políticos y económicos. Los puntos anteriores no presentan la historia completa ni las complejidades que se desprenden de un estudio más detallado de la misma. Tales fines escapan a los propósitos del presente trabajo. Sin embargo, las consideraciones presentadas sirven para contextualizar los resultados del barómetro compartidos más arriba y para explorar la conformación de las categorizaciones étnicas y raciales empleadas de manera coloquial por muchas y muchos dominicanos hoy en día, que sí serán abordadas aquí. Entre estas tenemos indio, mestizo, moreno y todas otras más que incluyen descripciones adicionales como mestizo, moreno y otras más que incluyen descripciones adicionales como claro, oscuro, fino, lavado, etcétera, las cuales a veces se utilizan para distinguir incluso los miembros de una misma familia. Se podría argumentar que muchas de estas categorizaciones buscan alejarse de lo negro, afro, haitiano, para acercarse en contraposición a un ideal blanco, hispano, dominicano, en respuesta a las particularidades históricas mencionadas y bajo la influencia de manera más general el eurocentrismo y de los parámetros estéticos y culturales reproducidos en los medios, basándonos en los aportes de Torres Saillán, 1999, aparecería que, grosso modo, el concepto de dominicanidad tiende a ser encapsulado en términos eurofílicos y a la vez afrofóbicos. A nivel internacional y particularmente entre científicos sociales angloamericanos y europeos, existen discusiones académicas amplias respecto a que las personas dominicanas en general rara vez reconocen su ascendencia africana con orgullo y que es poco probable que se autoidentifiquen como negros, a pesar de que pueden ser categorizadas así en base a factores históricos y según lógicas raciales aplicadas en otros países.
Thornton y Hubiera, 2019. A, a esta discusión se suman otras como las referidas al colonialismo y pigmentocracia. Ver, por ejemplo, Sidanius, Peña y Sawyer, 2001, y la noción de que el ascenso socioeconómico blanquea, que puede ser ejemplificada por los casos de figuras públicas, tales como beisbolistas y personas de la farándula que han recurrido a la industria cosmética para aclarar su tez oscura. Por otro lado, también han existido y existen movimientos que resaltan y valoran la cultura y la herencia africana en la República Dominicana. Actualmente se expresan en diferentes localidades a nivel nacional y con frecuencia son sostenidos por las generaciones más jóvenes, como ha sido relevado en el mapeo de organizaciones que trabajan con poblaciones afrodescendientes realizado por UNFPA en el 2020. Teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, surgen múltiples cuestiones y a considerar con relación a la situación actual y prospectiva de la afrodescendencia en el contexto dominicano y a mediados del decenio internacional para las personas afrodescendientes. El presente esfuerzo ofrece un aporte cuantitativo, descriptivo y exploratorio que puede servir de insumo para abordar estas problemáticas en el contexto dominicano desde el punto de vista de la autopercepción étnica y racial y de la población dominicana. Objetivos del estudio general: contribuir con la generación de diálogo y reflexión para la afrodescendencia en la República Dominicana a partir primero de un acercamiento cuantitativo a la autopercepción racial y étnica de la población en términos de individuales, familiares y nacionales, y segundo, de un análisis de los pareceres en torno a estereotipos y frases de contenido racionalizado, incluyendo variables como sexo, edad, nivel de escolaridad, estatus socioeconómico y otras específicos. Analizar cómo se autoidentifica la población dominicana atendiendo a sus facciones, color de piel y características culturales a través del uso de categorías coloquiales con amplio nivel de desagregación, dimensión de identidad individual. Segundo, conocer cómo la población identifica los orígenes de sus antepasados, dimensión de identidad familiar. Tercero, conocer cómo la población identifica los orígenes de las personas dominicanas y haitianas, dimensión de identidad nacional. Cuarto, entender los niveles de acuerdo y desacuerdo con estereotipos y frases con contenido racializado. Quinto, realizar análisis y comparaciones contemplando diferentes variables sociodemográficas y considerando los puntos anteriores. Sexta, examinar según variables sociodemográficas cuáles grupos tienden a autoidentificarse a través del empleo de diferentes categorías étnicas y raciales, con especial interés en aquellas relacionadas con la afrodescendencia. Preguntas de investigación:
¿Cómo se autopercibe la población dominicana en términos étnicos y raciales? ¿Cuáles son las categorías empleadas y qué relación guardan estas con las afrodescendencias? ¿Existe variación en las categorías de identificación utilizadas atendiendo a subgrupos poblacionales definidos a partir de edad, educación, sexo, estatus socioeconómico? ¿Cómo identifica la población sus orígenes familiares al pensar en sus padres, madres, abuelas y abuelos, bisabuelas y bisabuelos y otros familiares? ¿Cómo identifica la población los orígenes de la nación dominicana? ¿Cómo identifica la población los orígenes de la nación haitiana? ¿Cuáles relaciones pueden establecerse entre los orígenes de estas dos naciones? Relaciones que comparten una isla. ¿Cómo identifica la población los orígenes de la nación haitiana? ¿Cuáles relaciones pueden establecerse entre los orígenes de estas dos naciones que comparten una isla? ¿Existen variación en los niveles de acuerdo con diferentes estereotipos y frases con contenido racial según subgrupos poblacionales definidos a partir de edad, educación, sexo, estatus socioeconómico? Consideraciones metodológicas. Variables, desarrollo y estructuración de las preguntas. Después de lluvias de ideas y discusiones iniciales, se desarrolló un borrador con preguntas propuestas para abordar los temas principales planteados en los objetivos. Este documento provisional se circuló entre especialistas y activistas que trabajan temas relacionados a la afrodescendencia, quienes lo revisaron y dieron sus aportes. Luego de los cambios correspondientes, se realizaron pruebas preliminares de las preguntas y discusiones grupales con personas de la población general con diferentes perfiles y niveles de conocimiento y sensibilización respecto al tema, con el fin de realizar algunos ajustes adicionales y obtener un cuestionario breve capaz de recoger los matices que caracterizan la problemática en el contexto dominicano. Las complejidades encontradas en el proceso fueron considerables y nos llevan a afirmar la necesidad de continuar abriendo espacios para la discusión de estos temas, ya que si bien el presente estudio ha brindado una importante oportunidad para realizar un acercamiento cuantitativo inicial y está anclado en indagaciones cualitativas, la problemática tratada merece ser profundizada en posteriores investigaciones y análisis. Autopercepción. Conscientes de que en el contexto dominicano tanto la autoidentificación como la adscripción a categorías étnicas y raciales puede obedecer a criterios diversos y fluidos que dependen de las particularidades del tejido social, la pregunta se formuló de la siguiente manera: a veces las personas se describen a sí mismas de acuerdo con sus facciones, color de piel y o características culturales, usando palabras como negro, blanco, mulato, indio, claro, oscuro y otras similares
Partiendo de estos términos, ¿cómo se describiría a sí mismo en atención a los resultados de las conversaciones y test preliminares ya mencionados en el cuestionario? Se incluyeron 27 categorías étnicas raciales precodificadas como opciones de respuesta para esta pregunta, más la opción abierta de otra. Las 27 categorías no fueron leídas a las personas entrevistadas, lo que facilitó una recolección de respuestas espontáneas que brindaron los términos usados coloquialmente por la población para describirse físicamente. La estructura dio preferencia a las categorías utilizadas. A las categorías utilizadas comúnmente, al margen de qué tan políticamente correctas puedan ser, y con un nivel de desagregación sin precedentes, teniendo en cuenta las posibles limitaciones de este tipo de técnica en el contexto de un levantamiento cuantitativo. No obstante, para fines de análisis, esta pluralidad de categorías, para fines de análisis, esta pluralidad de categorizaciones se presta a ser recodificada según diferentes criterios y menores niveles de agregación. Ascendencia familiar. La familia puede servir de marco de referencia y contraste para la autoidentificación individual en términos sociales, culturales, lingüísticos, genéticos y hereditarios, entre otros. No obstante, como fue mencionada más arriba, se sabe que en la República Dominicana los integrantes de una misma familia nuclear pueden ser clasificados o se pueden percibir atendiendo a categorías étnicas y raciales diferentes. No es extraño encontrar hijas e hijos de una misma pareja que utilizan distintas categorías para autoidentificarse. Una puede ser morena, otro indio, otra blanquita, otro negrito, casados casos extremos, pero no necesariamente inusuales, que pueden ilustrar la oficialización de lo anterior, han sido descritos por Tatem 2020. Publicación pendiente, quien documenta cómo las hijas e hijos de una familia nuclear han sido inscritos en los libros del registro civil con la nacionalidad dominicana o extranjera según la discreción del oficial civil ante quien se realiza la declaración. En la encuesta planteamos la siguiente pregunta: pensando en sus antepasados, es decir, sus padres, abuelos, bisabuelos y demás familiares que vivieron antes que usted, ¿cómo los identifica? En vez de suscitar respuestas espontáneas relacionadas a categorizaciones étnicas y raciales, en esta pregunta se leyeron a las personas entrevistadas 8 opciones de respuesta precodificadas, dándoles la posibilidad de elegir más de una con relación a los posibles orígenes de sus antepasados. Las opciones fueron: de origen afro, africano o africocaribeño, de origen europeo,
de origen taíno, de origen norteamericano, de origen asiático u oriental, de origen árabe o medio oriental, de origen dominicano, de origen latinoamericano, no dominicano, y de otros orígenes. Esta pregunta permite realizar triangulaciones y cruces de datos para apreciar en qué medida la autoidentificación a nivel individual se relaciona con la identificación de la ascendencia familiar. Ascendencia nacional. Según se detalla en la literatura citada más arriba, el concepto de nacionalidad es muchas veces utilizado como criterio de autoidentificación. Como mencionamos en el acápite dedicado a contextualización, existe una tesis según la cual buena parte de la identidad dominicana, considerando tanto el momento de la independencia como los proyectos de nación posteriores, impulsados mayormente por las clases dominantes y gobernantes, se construye y se reafirma en contraste con el referente haitiano. En este estudio se incluyeron 8 afirmaciones relativas a los orígenes dominicanos y haitianos y se pidió a las personas entrevistadas indicar si entendían que las siguientes afirmaciones eran verdaderas o falsas. 1. Los haitianos son mayores de origen francés. 2. Los haitianos son mayormente de origen africano. 3. Los haitianos son mayormente de origen taíno. 4. Los dominicanos son mayormente de origen español. 5. Los dominicanos son mayormente de origen africano. 6. Los dominicanos son mayormente de origen taíno. 7. Los dominicanos negros son mayormente de origen haitiano. 8. Los haitianos y los dominicanos son una mezcla de orígenes variados. Estereotipos y frases con contenido racializado. Para medir los niveles de acuerdo con frases de contenido racializado y con estereotipos comunes, se redactaron cerca de 10 propuestas iniciales a ser evaluadas utilizando la escala Likert. En atención a los resultados de las pruebas preliminares y las discusiones generadas, se optó por estructurar las frases iniciando con un enunciado políticamente correcto, seguido por una conjunción adversativa, más en segundo enunciado contentivo del estereotipo racializado. Este tipo de redacción había sido utilizada por la UNFPA localmente en ocasiones anteriores para estudiar estereotipos de género con muy buenos resultados. Por cuestiones de brevedad y presupuesto se incluyeron las siguientes 5 frases para ser valoradas en la encuesta. 1. La belleza no depende del color, pero por lo general las personas blancas son más bonitas y finas. 2. La inteligencia no depende del color, pero por lo general las personas negras son más inteligentes. 3. Todos somos iguales independientemente de la raza o color, pero a las personas blancas o claras les va mejor. 4. Las dominicanas son buenas en la cama, pero las dominicanas negras son mejores. Nota al entrevistador: si la persona dice no tener experiencia propia
evaluar su opinión o percepción al respecto. Quinto, el amor es importante en una relación, pero es bueno encontrar una pareja blanca para refinar o mejorar la raza. Levantamiento de la información. La información fue recolectada en el contexto de un estudio confidencial de opinión pública tipo encuesta ómnibus en la República Dominicana, realizado del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2019 por una firma independiente, el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, UNFPA, de la República Dominicana, contrató para que en él se incluyeran las preguntas descritas en el apartado anterior. Ficha técnica de la encuesta ómnibus. Fuente: data recolectada en el contexto de un estudio nacional de opinión pública en la República Dominicana. Fecha de levantamiento: 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2019. Tipo de levantamiento: encuesta por muestreo. Método de levantamiento: cara a cara, utilizando tabletas para el registro de la información. Tipo de instrumento: cuestionario con preguntas cerradas y estructuradas. Diseño y metodología de la muestra. Se utilizó una muestra probabilística polietápica representativa de la población nacional. Ficha técnica de la encuesta ómnibus. Diseño y metodología de la muestra. En la primera etapa se realizó una selección aleatoria de conglomerados de viviendas a partir de segmentos censales con probabilidades de selección proporcionales al tamaño, según los datos de la Oficina Nacional de Estadística. Se realizó una selección de hogares con arranque aleatorio y, por último, se realizó una selección aleatoria de adultos dentro de los hogares con más de un adulto por hogar, utilizando cuotas según un adulto, según variables sociodemográficas. Tamaño de la muestra: 1.309 adultos dominicanos de 18 años o más, residentes en todo el país y que viven en hogares particulares. Supervisión y verificación de los datos: aleatoria, visitas personales, llamadas telefónicas y auditoría de los datos, escuchando grabaciones de las entrevistas. Margen del error: más o menos 2.8 puntos. Nivel de confianza: 95%. Procesos de análisis: los datos fueron procesados y analizados utilizando el paquete estadístico para ciencias sociales SPSS, SPSS por sus siglas en inglés, versión 23. Se realizaron auditorías de datos y variables, recodificaciones, distribuciones de frecuencias, tablas de contingencia para variables cruzadas, análisis de correlaciones, análisis de factores y distintas pruebas de significancia estadística, pruebas Z, pruebas T, chi cuadrado, índices de probabilidad, asociaciones lineales, entre otras, para las comparaciones de las respuestas según sexo, nivel educativo, edad, estatus socioeconómico. Resultados: autopercepción racial y étnica, dimensión personal o individual. De acuerdo como se detalló en el acápite metodológico dedicado a estructuración de las preguntas
de la autopercepción individual se midió recogiendo respuestas únicas y espontáneas según ilustra el gráfico. A continuación, la mayor proporción de la población encuestada se autoidentifica usando alguna variable de la categoría indio, 45%. La misma incluye indio claro, indio canela e indio oscuro en este orden de frecuencia. La segunda categoría más reportada es blanco con el 18% e incluye las variables de claro y oscuro. Se codificaron aquí también las opciones de rubio y caucásico, reportadas conjuntamente por cerca del 0.5% de las personas encuestadas. En un tercer lugar, bastante cercano, se observa que el 16% de la población se autoidentifica como moreno, sin mucha dispersión a lo interno de esta categoría. En últimos lugares se encuentran mulato y negro con un 9 y 8% respectivamente. La categoría de prieto fue reportada por menos del 0.5% y fue codificada juntamente con negro. Otras categorías tales como jabao y jojoto también fueron reportadas por menos del 0.5% de la población. Para fines de los siguientes gráficos y tablas fueron recogidas bajo otros. Es importante señalar que en el interno de cada categoría opción de claro toma mayor preponderancia que la de oscuro, y en los casos en los cuales hay más opciones aparte de estas dos, el orden de frecuencia parece seguir una gradación desde claro hasta oscuro. Por ejemplo, indio claro es reportado más frecuentemente que indio canela, y la primera categoría es 5 veces más frecuente que el de indio oscuro. Es importante indicar que la pregunta contó con una alta tasa de respuesta, ya que el 99.4% de las personas encuestadas la contestó. Autopercepción racial y étnica según variables sociodemográficas. Si analizamos los datos anteriores considerando distintas variables sociodemográficas significativas para algunas categorías de edad y sexo, de manera general los datos muestran que al incrementarse la edad existe una menor tendencia a identificarse como moreno. Y a la vez una mayor tendencia a percibirse como indio. Además, se observa que en general las mujeres tienden a identificarse más que los hombres como morenas. Por otro lado, a medida que se acrecenta el nivel de escolaridad, se verifica una mayor tendencia a identificarse como mulato y a la vez una menor tendencia a identificarse
como indio o blanco. Al desagregar los datos de autoidentificación étnica y racial por ingresos mensuales del hogar, se aprecia un panorama diferente. Antes de analizar estos datos y comparar entre grupos de ingresos, es importante revisar algunas características de la concentración de ingreso monetario en la República Dominicana y los efectos de esta concentración en el tamaño de los subgrupos de ingresos en una muestra probabilística polietápica representativa de la población nacional como la empleada en este estudio. Teniendo en cuenta esta situación, 657 personas, acerca de la mitad de la muestra, se encuentran en el grupo de menores ingresos, 402, 31%, en el grupo siguiente, 124, 10%, en el grupo justo al centro de la distribución, 61, 5%, en el siguiente y tan solo 43, 3% en el grupo de mayores ingresos. 21 personas no respondieron o reportaron no saber. En resumen, más del 80% de las personas que participaron en el estudio reportaron tener ingresos menores de 35,000 pesos mensuales, panorama parecido al observado a partir de los datos de las encuestas de fuerza de trabajo realizadas por el Banco Central. Como es de esperarse, la reducción progresiva en el tamaño de los grupos a medida que aumenta el ingreso limita las posibilidades de llevar a cabo comparaciones intergrupales pormenorizadas y robustas. Por tanto, es importante tener esto en mente al examinar los resultados que presentamos a continuación para fines ilustrativos. Aquí haremos una pausa y continuaremos en el siguiente párrafo sobre los resultados presentados en ambas tablas, donde se discuten en los párrafos siguientes.